Bueno, buenas tardes. Quien les habla soy la profe Ana Carolina Ferreira de las cátedras de Análisis y Diseño. Somos equipo con el profesor Pablo Virgolini, alguno de ustedes lo tendrá el profesor Pablo, y como titular disciplinar está la profesora Roxana Martínez. En esta conferencia, que estamos arrancándola unos 15 minutos pasada la una para poder dar tiempo a que se sumen los estudiantes, vamos a trabajar sobre el contenido del trabajo práctico número 3, pero que no es un contenido aislado de lo que vengo trabajando, ¿sí? Bienvenido Nazareno, Agustín, Roberto. Vamos a ir presentando y dialogando, ya que no somos tantos, en algunas inquietudes que ustedes por ahí tengan. ¿Qué vamos a presentar hoy? El contenido del trabajo práctico 3. El objetivo es ver cuál es, o reflexionar cómo he venido llevando este proceso de aprendizaje, de qué me he ido dando cuenta. Antes de empezar la grabación, ahí Roberto nos estaba comentando por ahí cómo fue abordando los contenidos y que a lo mejor avanzar en el contenido de Canvas le ayudaba a desarrollar el trabajo práctico en el que estaba. Por ejemplo, avanzar en el contenido del módulo 2 le ayudaba a desarrollar el trabajo práctico 1 con mayor profundidad. Eso lo dijimos en la conferencia pasada. Acá en análisis y diseño, lo volvemos a repetir, es una materia base de todo licenciado en informática y es la materia base para hacer el seminario de práctica de licenciatura. Pero más allá del seminario de práctica que tengo que hacer o desarrollar como proceso siguiente, en realidad es básico el análisis y diseño de software o de sistemas para la característica que yo tengo como perfil del informático. Entonces yo tengo que tener claro que estos conceptos son básicos, son esenciales y no lo puedo hacer a la Bartola o a la ligera. Entonces, yo hasta acá es como que he cursado la mitad de la materia. Entonces, si el árbol me está creciendo medio torcido, yo lo puedo enderezar. Estoy re a tiempo de enderezar un poco. Entonces, yo los invito a que ustedes reflexionen con estas palabras de qué debo saber en esta materia, qué aprendí hasta el momento y qué me falta saber. Cada uno en sus trabajos prácticos con el ida y vuelta con el profesor, puede saber en qué está flojo y en qué no está flojo. Acá vamos a dejar bien claro, dentro de esta conferencia, cuáles son los aspectos o los puntos o los diagramas o los hitos más importantes en todo análisis y diseño de software. ¿Sí? Les pedimos muchas cosas, pero la idea es que, conceptualmente, esto es lo que no puedo no saber en análisis y diseño. ¿Qué creen que debemos saber en análisis y diseño? A ver, tiremos palabras sueltas o frases sueltas. ¿Qué debo saber? Los invito a Roberto, Agustín, Nazareno. Hola, Isa. Sí, No me sí. habilitaba el micrófono. No, creo que el título de la materia abarca un poquito todo. Son las metodologías para analizar y diseñar un software, o sea, los pasos básicos que tenemos que, digamos, cómo organizar el trabajo. Por ahí a mí Sí. me pasa, yo hace 20 años que hago desarrollos de pequeñas aplicaciones y cosas así. Y la metodología, esto por ejemplo, esta metodología para mí es nueva y uno siempre generalmente aprende a los ponchazos, o se va haciendo, digamos, como puede. Y esto es una manera de organizar el trabajo, de tener una metodología y de, como decíamos, una forma de poder hacerlo repetitivo y Bien. de ir mejorando. Nasa, Agustín, si pueden hablar. Hola, hola. Sí. Ah, bien. Había que volver a activarlo por la grabación, estaba hablando solo. Decía que, en mi opinión, una herramienta muy importante, por lo menos lo que me ha resultado a mí en los trabajos, es la abstracción, para Mm, poder llevar, por lo menos en lo que fue el caso de estas grandes plataformas, ujú. sacar lo esencial, simplificarlo, porque si no abarcan una cantidad enorme de herramientas y conceptos que no se pueden plantear en el trabajo. Muy bien, muy bien. Gracias.
¿Quién más? Bueno. Yo acá debo tener, en análisis y diseño, yo tengo, la abstracción ahí es un concepto muy bueno. Nosotros, como dice, yo vengo hace un montón de años trabajando en esto, pero resulta que, o como analista funcional o lo que fuera, pero nunca he hecho un trabajo completo con todo lo que esto implica. Entonces, acá es como que, capaz que sea la primera vez, capaz que sea la única, que hago un análisis, un diseño completo de algo. De algo que pensé yo, de una plataforma muy grande que existe, ¿sí? Y lo tengo que acotar en una parte. Capaz que sea la primera vez, la única y demás. Pero ¿qué me ayuda el proceso que voy a hacer en la materia? Me ayuda a pensar o a estructurar mi pensamiento de manera tal de poder hacer un diseño de un sistema y poderlo expresar mediante diagramas. Hoy estamos usando UML, ¿no? Como lenguaje de modelado, pero mañana puede surgir otro. Pero el concepto de abstracción, de llevar en un diagrama lo que quiero expresar de un comportamiento o de un modelado a nivel estático de datos, va a tener que estar. Entonces, yo, por ejemplo, aprendí un lenguaje estructurado cuando estudié, y después me ayorné a UML con su conceptualización, pero los niveles de abstracción, de trazabilidad y de todo lo que iba llevando para poder expresar un análisis de un diseño, eso está. Esto es como aprender matemática. O sea, bueno, no me sirve la derivada, pero sí me sirve toda esa comprensión o desarrollo, análisis o reflexión que hago. ¿Vamos? Es un contenido fundamental. El proceso que yo hago es arduo, pero es porque me ordena a mí y me acomoda a mí. Plazos importantes del TP3. Bueno, estamos terminando de corregir el TP2, ¿no es cierto? Yo digo terminando porque me doy cuenta que me faltan 4 todavía, se me han pasado de cargarles la nota a 4 estudiantes, pero en general todos ya tienen su trabajo práctico número 2, listo, corregido. Y el TP3 vence el 2 de junio. Parece que está medio lejos, pero cuando queremos acordarse nos viene encima esa fecha. ¿Qué contiene este trabajo que vengo haciendo? Este trabajo que vengo haciendo tiene, primero que nada, arranqué con requerimientos, ¿no? Arranqué con una plataforma, Spotify, Netflix, digo todas las que han usado, Duolingo, YouTube, todas súper conocidas. Hubiera sido lindo que alguno usara algo que nada que ver, pero bueno, eligen de estas conocidas. Entonces se repiten y por ahí se copian o se tientan a ver el trabajo del compañero que está haciendo lo mismo, y ahí es cuando vemos que no pega nada con nada. Entonces yo acá nace mi trabajo con una herramienta de estas, una plataforma de estas. Luego, esa plataforma tiene funcionalidades. 1, 2, 3, 10, 100. Yo tomo algunas de esas funcionalidades y digo, voy a tomar 2, las describo. Pienso en las características no funcionales también y traslado y redacto requerimientos. Después esos requerimientos los transformo en casos de uso, ¿sí? Que los voy a graficar a una funcionalidad que tomo en un diagrama de caso de uso general, que es lo que traemos acá. Explico las funcionalidades que elegí a partir de requerimientos correctamente redactados, con su correspondiente trazabilidad, y hago el diagrama de caso de uso general. Algunos han presentado un diagrama de caso de uso general de todo YouTube, o de todo Netflix, o de todo Pinterest. Eso hace que, a nivel de caso de uso, sea demasiado gordo el caso de uso, porque digo, por ejemplo, gestionar tableros en Pinterest. Pero todo eso tiene un montón de funcionalidades adentro. Entonces, cuando yo la llevo a caso de uso, estoy haciendo un diagrama de caso de uso general de toda la aplicación. Podría estar haciendo un diagrama de caso de uso de una parte de la aplicación. Y lo mismo es un diagrama de caso de uso general. Ahora, cuando yo lo abro a un caso de uso y me bajo de nivel,
estoy acá en este nivel, me bajo de nivel porque explosiono ese caso de uso, ahí estoy pensando en un diagrama de caso de uso particular. O sea, tomé una parte de ese gran diagrama y lo explosioné y lo describí más en detalle. Bueno, ¿qué contiene el trabajo número 3? No va a dejar de tener un diagrama de caso de uso general. Si lo vienen haciendo mal, es el momento en que lo terminen de hacer bien. ¿Qué debe incluir ese diagrama de caso de uso general? 10 casos de uso, al menos 10 casos de uso. Dice, ay, el mío no tiene 10, tiene 8. Bueno, tiene 6. Bueno, si está bien, no pasa nada. Que tenga 2 relaciones de inclusión, que por tenerlas no quiere decir que las tenga que tenga que relacionar los casos de uso sí o sí. Y una relación de extensión. Eso es como para que ustedes explosionen esos casos de uso grandes que tienen y puedan realmente comprender ese tipo de relaciones. Y hasta ahora veníamos trayendo 2 especificaciones de caso de uso. ¿Qué es la especificación de caso de uso? Describir 2 de esos casos de uso. Digo 2, 3, 4, pueden ser 10 si quieren. ¿Cuándo paro? Y yo voy a especificar los casos de uso hasta tanto me dé cuenta que entendí cómo se hacen. Hay gente que le ha hecho falta hacer más de 2 para darse cuenta que estoy describiendo pero este justo se incluye con el otro. Entonces, y bueno, si se incluye con otro, o sea, incluye a otro caso de uso, y bueno, también especifico ese otro caso de uso incluido. ¿Se entiende? O sea, el 2 es enunciativo, ¿sí? Todos se han limitado a hacer 2, pero bueno, no está mal, porque le pedimos 2 especificaciones. Pero ustedes sean criteriosos en cuanto a hasta cuándo hago o hasta qué hago. Porque a mí me tiene que quedar un diagrama de caso de uso general y o particular de alguna parte, la especificación de 2 casos de uso de esa parte. O sea, no puedo especificar un caso de uso que yo no tengo graficado. Hay casos en que han especificado 2 casos de uso que no están en el diagrama. ¿Qué me da a entender a mí? No entendió nada o copió su trabajo de otro. ¿Sí? Bien. ¿Qué traemos del TP anterior? ¿Sí? Traemos un diagrama de caso de uso general, un modelo de dominio del punto anterior, ¿no? Un diagrama, y ahora vamos a empezar con lo que vamos a traer acá, en este trabajo. Yo ahora, ¿cómo voy a empezar mi trabajo práctico 3? Voy a tener lo que traigo corregido, ¿sí? Entonces va a tener estas partes, A, B, C, D, E, F, G, a nivel de diagramas que voy a presentar. Pero voy a traer la enunciación primera donde digo, che, Netflix, Pinterest, Spotify, YouTube, la que haya elegido, con sus funcionalidades elegidas, los requerimientos vinculados, y a partir de eso, los casos de uso derivados de esos requerimientos y el diagrama de curso de uso general. Todo eso lo voy a tener pulidito, bien bonito, y lo voy a traer a este trabajo. Voy a traer el diagrama de caso de uso general y voy a traer el modelo de dominio del punto anterior. ¿Sí? Ahí dice opcional, pero no, lo voy a traer porque va a ayudar el profe para que corrija, porque si no tengo que empezar a ver el trabajo anterior que ustedes presentaron para poder tener esa trazabilidad. ¿Sí? Por eso dice opcional, pero lo voy a traer al diagrama de caso de uso general, sobre todo a aquellos que tienen cosas por corregir. ¿Sí? Bien, eso lo traigo, corregido de donde lo tengo. ¿Sí? Quiero hacer algunas explicaciones en relación al diagrama de caso de uso. Los estereotipos a utilizar son estos. El actor se grafica como cuando hacíamos los dibujitos en la primaria o en el jardincito, ¿sí? Esto que yo presento acá, ¿tiene los estereotipos adecuados? Sí. Tiene con óvalos los diagramas de caso de uso, que podrían ser burbujas también. Lo que no pueden ser es cuadrados, ¿sí? Y el dibujito de actores, donde el actor puede ser un hombrecito cuando es una persona, un usuario, pero también puede ser una computadorita o algo que se representa como actor, igual, solo que el actor puede ser otro sistema, o el actor puede ser el tiempo, ¿sí? Cada tanto tiempo se ejecuta tal cosa. Entonces, ¿quién lo instancia a ese caso de uso? El tiempo. Lo puedo dibujar con un relojito y demás, pero el estereotipo del actor es este que ven ahí ustedes. Bien, este diagrama que está acá
está medio desestructurado porque no puedo marcar las fronteras. Si yo tuviera que marcar las fronteras como una caja cuadrada o rectangular, no puedo. Tengo que andar haciendo desvíos. ¿Por qué? Porque los actores están afuera. Hay diagramas que no los traigo acá porque por ahí se puede sentir mal algún estudiante, ¿no? Pero ponen el actor al medio y como un rayo como que es un sol y todos los rayos son las burbujas que salen alrededor. No, los actores siempre afuera para poder marcar las fronteras del sistema en línea de punto. ¿Mm? Los actores van afuera y no necesariamente a la izquierda o a la derecha. Pueden ir a la izquierda algunos y a la derecha otros, con tal de que yo pueda dejar contenido en una caja lo que va adentro de lo que estoy modelando ahora. ¿Mm? Pueden ir algunos adentro, y les he sugerido a algunos estudiantes, yo, pasa este actor afuera y vas a ver cómo te va a quedar mejor dibujado. Bueno, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo donde sí se me permite marcar las fronteras porque tengo dos actores, uno de un lado y otro de otro. O sea, este actor interesado lo podría yo traer para acá, pero me quedaría complicado ir cruzando las rayas, cosa que no es conveniente, cruzar las líneas de instanciamiento de un actor a un caso de uso. ¿Estamos? Cuando veo acá las relaciones, tengo que saber yo a esta altura qué es una relación de inclusión y qué es una relación de extensión. No vamos a profundizar porque lo hemos visto en el TP anterior. O sea, en el TP anterior, en la grabación, si ustedes la ven, es más, lo expliqué yo y el profesor, ambos estuvimos y explicamos esto. ¿Qué era una relación de inclusión y qué era una relación de exclusión? No la voy a poner porque sí. ¿Mm? Bien. Por ejemplo, en este ejemplo que les traigo acá, ustedes tienen un auxiliar como actor, y acá como actor es un sistema sobre la que se conforma, fíjense acá lo dice, al dar de alta un animal, este es un sistema, un enunciado de un sistema veterinario, se comprobará en el registro de RIAC si el animal está correctamente dado de alta. Entonces, el RIAC es un sistema, y sin embargo lo dibujo como un actor, porque ese es el estereotipo adecuado. Ahora, lo que yo quiero que ustedes acá modelen siempre es utilizando los estereotipos que le dan. Yo he visto diagramas de caso de uso que han hecho cuadrados. El cuadrado no va para el diagrama de caso de uso. No va. Es una burbuja o un óvalo. Bien. Vamos ahora con lo que tengo que agregar. ¿Qué tengo que agregar yo? El diagrama de clases. ¿Saben lo que es una clase? ¿O todavía no? Sí, es la representación general de una entidad, ¿no? Bueno, muy bien, de una entidad. Muy bien. Yo voy a ir razonando en qué cosas yo tengo que ir guardando, información que tenga que persistir para identificar entidades o objetos y otro tipo de entidades, ya lo vamos a ir viendo. Si yo acá les doy este enunciado, dice, la clínica veterinaria almacena datos de contacto de sus clientes, subraye clientes, como pueden ser nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, email. Estos datos son introducidos y gestionados por los auxiliares, también lo marco porque son personas, que ejercen las funciones administrativas. Además, se almacena información de cada una de las mascotas de la que es dueño cada cliente. Obviamente, cada cliente puede tener más de una mascota, pero cada mascota solo puede pertenecer a un único cliente. Es decir, acá hay un perro, todo el mundo cree que es dueño del perro, pero acá en esta casa hay un solo dueño para la veterinaria, un solo dueño del perro. Se permite además cambiar el dueño de una mascota por otro. Es decir, bueno, esta mascota pasa a ser adoptada por otra familia, pues esa otra persona será la dueña de esa mascota. Hasta acá yo marqué tres cosas: cliente, auxiliares y mascotas. ¿Cuáles creen que podrían ser entidades o objetos en un diagrama de clases? O en un diagrama de, vuelvo a cambio también la pregunta. ¿Cuáles son actores en un diagrama de caso de uso? ¿La mascota será un actor? ¿Qué piensan No, la ustedes? mascota creo que no No sería ningún interactúa con el actor, sistema. porque claro, no ejecuta ningún caso. Perfecto, me encantó. ¿Quién habló ahí? Los dos.
pero ahí vos, ¿quién? Sí, Tu yo soy nombre. NASA. NASA. Bueno, la mascota no interactúa con el sistema. ¿Pero qué hago de la mascota? Guardo datos de la mascota. Guardo el dueño, algún dato que me permite ver si está identificado o registrado en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, ¿no? Si es un animal que acompaña a lo mejor a una persona con discapacidad visual. Entonces, la mascota no interactúa. ¿El auxiliar interactúa? El auxiliar, sí. Dice ahí Bien, que ejerce funciones administrativas. listo. Entonces el auxiliar ya estoy viendo que es un actor del diagrama de caso de uso. Ahora, si yo del auxiliar tengo que guardar información para dar permisos, para, no sé, porque mi sistema, además de ser el sistema veterinaria, tiene gestión de personal y demás, y voy a guardar datos del auxiliar, el auxiliar, además de ser actor, también puede ser una entidad en el diagrama de clases. ¿Sí? El cliente, en este caso, interactúa con el sistema, como está descrito. ¿Interactúa? No, porque los datos los carga el auxiliar. Creería que no. Bien. Entonces no. ¿Sí? Sin embargo, yo guardo datos del cliente. Entonces, Claro, sería como una clase porque tiene los datos, bien. ¿no? Las propiedades Listo. de la clase. Listo. Mascota, clientes son clases. O sea, son entidades objetos. Pero el auxiliar también lo podría hacerlo. No lo dice acá, pero podría hacerlo. Aún siendo un, ¿cómo es? Actor. Aún siendo un actor. Bien, vamos ahora al diagrama de clases. Tengo que hacer un diagrama de clases de análisis identificando las responsabilidades de una clase, sus atributos y sus relaciones. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Tener mis entidades objeto, que pueden ser, ¿cuántas clases tenemos? Entidad, clase interfaz o clase control. Yo las tengo que identificar ahora, ¿no? Pero voy a hacer un diagrama de clase donde voy a llevar, ya algo hicieron con el modelado de dominio, ¿vieron? Que en el modelo de dominio plasmaron algunas cuestiones con la información que manejo. En este caso, voy a trasladar eso, algunos ya llevaron y ya tienen como un modelado de datos de lo que están trabajando, sin duda, ¿sí? Yo tengo que tener en claro que tengo 3 tipos de clases. La clase entidad, que son justamente estas que estamos reconociendo a partir del modelo de dominio, y qué información tengo que mantener, qué tengo que conocer, qué tiene que conocer el sistema de esto. Esas son las clases entidades. Pero después tengo otros 2 tipos de clases, donde estas entran en juego en el momento en que yo tengo que trabajar con otros modelados que vamos a pedir ahora. Las clases interfaz son acciones relacionadas con la interacción con el actor. Por ejemplo, solicitar un ingreso de datos, presentarle alguna información, solicitar una selección, solicitar confirmación, pedir los datos de la mascota, registrar los datos de la... eh, guardar solicitar los datos del cliente, relacionar, cambiar el dueño de una mascota por un cliente. Esas son como clases de interfaz. Y las de control están relacionadas con el control de ejecución del caso de uso y el seguimiento de ese flujo. Por ejemplo, tiene que verificar la existencia de datos, calcular algún total, llevando la cuenta de algunos ítems. Son las clases de control. ¿Cómo voy a identificar atributos según el tipo de clase? ¿No? Las más fáciles son las clases entidad. ¿Qué es un atributo? Es una propiedad de una clase de análisis. Por ejemplo, si yo les digo, definamos atributos para la clase, voy a volverme acá según el enunciado, para la clase cliente. ¿Cuáles serían atributos? Y eso que están ahí, nombre, Claro, apellido, DNI. la tenemos clara.
en una entidad objeto, una clase entidad objeto, tengo nombre, apellido, todo lo que quiero que guardar. ¿Mm? Si yo tengo una clase donde en realidad le empiezo a poner atributos y se empieza a complejizar el asunto, me va a convenir abrir y diversificar esa clase en clases independientes. Esto es lo que yo decía, la clase entidad suelen ser muy fáciles de derivar de un modelado de dominio que yo haya hecho antes. Los atributos de las clases de interfaz son aquellas con las que se interactúan con actores humanos y representan elementos de información que son manipulados por los actores. ¿Qué pasa? Yo cuando voy a modelar esto, me va a servir que tengo que tener una trazabilidad completa, no lo van a ver todavía, entre el diagrama de caso de uso, la especificación de los casos de uso, y lo que voy estableciendo acá, mi diagrama de clases, y mi diagrama de secuencia, que me va a ir mostrando esa secuencia y esa interacción entre los distintos objetos que tengo, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo, che, ¿esto tiene consistencia o tiene coherencia? Si yo busqué de distintos trabajos y armé el mío, obvio que no voy a tener esa consistencia, ¿sí? Entonces, yo tengo que armar un diagrama de clases, que lo pedimos al menos derivado, cada uno lo puede hacer como quiera, pero lo pedimos derivado del modelado de dominio que yo planteé en función de lo que abracé o de la partecita que estoy haciendo, de esa parte hacer el diagrama de clases. Si yo estoy haciendo de la parte de generar playlist en Spotify, pues haré un diagrama de clase solamente de esa parte, ¿sí? Y voy a describir paquetes de análisis, que a veces esos paquetes los puedo representar como estructurando un poco el cómo llevo el análisis yo. Y me va a describir, y voy a tener que hacer una descripción de la arquitectura. Entonces, ¿qué pido? Que traigamos lo del trabajo anterior, tengo mi diagrama de caso de uso general, tengo a lo mejor un diagrama de caso de uso particular de lo que voy a trabajar y de eso particular lo voy a profundizar. Tengo un diagrama de clase de eso en particular, donde yo voy a ver las entidades ahí y los atributos que le han puesto a esas entidades. Hay un modelado de dominio que han hecho y bueno, hay clases que hay objetos ahí en ese modelado de dominio que no van a pasar a ser parte de mi diagrama de clase, porque una cosa es modelar el dominio y otra cosa es hacer un diagrama de clase de lo que estoy modelando como a nivel funcional de esa partecita que estoy eligiendo, ¿sí? Voy a hacer una descripción de la arquitectura, no voy a hacer diagramas de colaboración, sí voy a hacer diagramas de secuencia. ¿Está? Si alguno quiere hacer diagramas de colaboración, los hace, no hay problema. Pero sí voy a hacer diagramas de secuencia. Y después ya voy a llevar a los diagramas de clase de diseño. Todo eso es lo que tengo que presentar. Ya le voy a ordenar un poco el cómo lo van a presentar. Hasta ahora tengo claro. Todo lo anterior, diagrama de caso de uso general, puede haber un diagrama de caso de uso particular, modelado de dominio del punto anterior, lo traigo para representarlo, el diagrama de clases que hice, que construí, que puede ya haber llegado a las clases de análisis, lo dejo como modelado de clases clases de diseño, por ejemplo, no hay drama. En vez de quedarme con las clases de análisis, las paso a clases de diseño y ya está. Hago un paquete de análisis y describo la arquitectura. Después voy a hacer los diagramas de secuencia y ya les voy a decir de qué. ¿Qué son los paquetes de análisis? Es para organizar toda la complejidad que tengo en partes que yo pueda manejar mejor. Un paquete de análisis puede tener clases de análisis, relaciones de casos de uso y paquetes de análisis. Es decir, yo tengo un diagrama y digo, bueno, esto lo agrupo como un paquete de análisis y gestión de mascotas. Porque a lo mejor ahí en mascota tengo registrar la mascota, cambiar de dueño a la mascota, eliminar la mascota, asignar una historia clínica a la mascota. Entonces
lo agrupo en una pieza más manejable que se va a llamar gestión de mascotas. Esa gestión de mascotas a lo mejor tiene una relación al caso de uso, verificar registro en el REIAC, ¿no? Entonces tiene ese paquete de análisis una relación directa a un caso de uso en particular, que es verificar el registro en el REIAC. Y sin embargo, después cuando yo hablo el paquete de análisis de gestionar mascotas, me encuentro con un montón de cosas. ¿Vamos? Me encuentro con un montón de casos de uso ahí adentro, me encuentro con relaciones entre los casos de uso, me encuentro con más cosas. Cuando yo paquetizo, voy a representarlo con los estereotipos adecuados. Fíjense acá, por ejemplo, en el ejemplo, tengo gestión de ventas, tengo gestión de clientes y gestión de pedidos, porque para gestionar ventas tengo que hacer estas dos cosas. En gestión de clientes tengo acá, ¿qué tengo? Clases. ¿Ah? Fíjense cómo se grafica cada una. Clase cliente, clase tarjeta cliente, clase tarjeta, ¿sí? Ventana, porque esta de qué es de interfaz. Ventana nuevo cliente. Paquetizo, represento esa funcionalidad de esta manera. Bien. ¿Cuándo voy a hacer un diagrama de secuencia? ¿Alguno sabe ya qué es un diagrama de secuencia? No, todavía no. Todavía no. Bien, bueno. He leído en las lecturas, creo que en la lectura número 12 mencionaba sobre los diagramas de secuencia. No la leía Sí, muy a profundidad, pero básicamente vi cómo eran las distintas columnas que marcaban la secuencia de los en distintas tareas y cómo se iban intercalando entre sí. bien. Un diagrama de secuencia modela secuencia, porque es eso. Entonces, muchos de ustedes en el diagrama de caso de uso han modelado una secuencia. El actor primero se registra para ser usuario, ¿no es cierto? Después de que es usuario, recién ahí puede elegir un programa, una película en Netflix. No. Una cosa es el instanciamiento del caso de uso, loguearse, registrarse o gestión de usuario. Y otra cosa es quién instancia el caso de uso, armar playlist o elegir película o seleccionar película. El actor lo hace. Bueno, la condición de ese caso de uso es que el actor esté logueado adecuadamente, qué sé yo, haya pasado por otra instancia, pero es otra, no lo voy a modelar en el diagrama de caso de uso. Bien, el diagrama de secuencia muestra la interacción entre los objetos que tengo mediante transferencias de mensajes, que puede ser entre objetos o subsistemas. Destaca la ordenación temporal de los mensajes. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Estamos? Para decir verdad, el diagrama de secuencia es por caso de uso. Es decir, yo tomo una especificación de caso de uso y de esa especificación armo el diagrama de secuencia, ¿sí? Donde voy a expresar ahí los distintos tipos de clase, las relaciones que hay y el orden, o sea, el tiempo en que se van dando. Dónde empieza, qué hace y los hilos de comunicación, digamos, cómo se va dando esa secuencia de esas interacciones. Por ejemplo, el actor encargado de la discografía, ¿no? Miren cómo se representa, acá que tengo una ventana de registro de disco, acá tengo un controlador que hace algo de registrar el disco, y acá tengo el disco, que son los datos de ese disco, ¿sí? Pero fíjense cómo fluyen como mensajes o datos, información que va y que viene. Vengo para acá, va para acá, puede volver, puede nombre del disco, solicitar el medio, tipo, van dando con los numeritos la secuencia. Eso da una clara, y esto capaz que el caso de uso sea registrar disco, ¿sí? Registrar disco, y pasa todo esto en eso de registrar disco. Por eso digo que si ustedes no lo han pensado, ustedes no van a poder terminar o hacer esto. Como es por caso de uso, a veces los casos de uso, en el caso de ustedes, son muy
muy básicos, entonces les cuesta poderlo hacer por caso de uso. Pero la idea es que lo hagan y logren llevarlo por caso de uso. No, pero también aceptamos que a veces hacen un agrupamiento de algunos paquetes y hacen el diagrama de caso de secuencia, perdón, por un grupito de casos de uso. No está bien eso, pero lo aceptamos porque nuestra idea es que logren entender cómo se construye un diagrama de secuencia, ¿sí? Profe, esto Sí, en el caso de, por ejemplo, que tenemos varios casos de uso, que elegimos alguno, por ejemplo, no sé, yo hice Instagram, publicar una foto, por ejemplo, y sí, hago el diagrama de secuencia de ese caso de uso. sí, ¿Cuántos tengo que sí, hacer? ¿Tengo que hacer de sí, todos? ¿Tengo que hacer sí. uno, dos, tres? No, yo siempre les digo hasta que ustedes consideren que aprendieron, que lo saben, ¿no? Hasta que ustedes se sientan seguros de que lo saben. Pero en realidad, ¿de qué pedimos? Si ustedes venían, eligieron dos funcionalidades, de las funcionalidades plantearon un montón de requerimientos, hicieron un diagrama de caso de uso, de ese diagrama de caso de uso especificaron dos, de esos dos que especificaron, hagan el diagrama de secuencia. Ok, No hagan el diagrama de secuencia de otros dos que no especificaron. Porque si no, nos volvemos locos los profes para corregirle a ustedes. Pues yo tengo que entender qué establecieron ustedes ahí. ¿Está? Entonces, de los casos de uso que especificaron, de los cuales también hicieron los prototipos de interfaz, de esos, ya ahí tienen las clases de interfaz definidas. Entonces, de eso hacen los diagramas de secuencia. Por eso van a ser dos diagramas de secuencia. Hay gente que va a cambiar o va a necesitar decir, no, voy a cambiar mi caso de uso especificado porque este no me ayuda o me está costando hacer el diagrama de secuencia. Bueno, háganlo de otro. ¿Estamos? Pero si ese diagrama de secuencia es sobre publicar foto, tengo que tener especificado el caso de uso publicar foto. Si vos para el trabajo 2 habías especificado otro caso de uso y ahora querés hacer el diagrama de secuencia de publicar foto, pues tendrás que especificar el caso de uso publicar foto para poder hacer el diagrama de secuencia. ok. Sí, igual por ahí estaría bueno eso, o sea, poner la especificidad y después aprovechamos y traemos, si lo tenemos hecho lo traemos y si lo necesitamos lo hacemos de vuelta y lo agregamos. Exacto. Bien, sí, así es. Bueno, normalmente ven ustedes en la parte superior del diagrama, ¿sí? En la parte X, se van a poner los objetos que participan en las interacciones del diagrama de secuencia. A la izquierda el objeto que inicia la interacción, que para abajo, fíjense, va lo que es el tiempo. Se colocan los mensajes que van a ir en las aristas de las flechitas, ¿no? Que se envían y se reciben entre los objetos a lo largo del eje Y, a lo largo de acá, con la sucesión de esto. ¿Mm? Esto, algunos yo les corregía, está modelando secuencia en el diagrama de caso de uso general, que solo modela funcionalidad. La secuencia la va a modelar acá, ¿sí? Algunos van a agrupar y van a modelar el agrupamiento ese. Bueno, lo vamos a aceptar en la medida que esto esté bien. Y si yo acá identifiqué una clase interfaz, esa clase esté definida, ¿no es cierto? Definida en el prototipo de interfaz, esté definida en mi modelado de paquetes, las tengo identificadas, si no, ¿de dónde salió esto de la galera? No, no puede salir de la galera. Bueno, entonces, voy a contener, mi trabajo, ¿qué va a contener? ¿Qué agrega acá? ¿Qué agrega acá? Un diagrama de clases de diseño, pueden ser dos, de análisis y de diseño, los dos diagramas de clase, o uno solo, pero a nivel de clase de diseño, y los diagramas de secuencia. Y el paquetizado, que es el que me identifica a nivel de paquete de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué agrego yo en este TP? No mucho, pero sí de trabajo, ¿sí? Porque agrego los diagramas de secuencia de las especificaciones de caso de uso, ¿no es cierto? Esos diagramas de secuencia, que deben estar en sintonía y en coherencia con la especificación que hice, la identificación de las clases que hice, y lo que vengo desarrollando a lo largo del trabajo. Yo he visto
muchas inconsistencias en los trabajos de ustedes, que hasta ahora vienen pasando, pero en realidad ahora ya cuando mi diseño es el que habla, ya no puede pasar, ya no puede pasar. Entonces, agrego diagramas de secuencia básico, que tienen que estar en relación, en concordancia con las clases identificadas, las clases de análisis identificadas, la especificación de los casos de uso, el diseño de la interfaz, que ya hice de los prototipos en el trabajo 2, todo tiene que tener una coherencia. Entonces, ahora cuando empiezo a entrar más en detalle, capaz que me toca rehacer algunas cuestiones. O porque las hice mal, porque las pensé mal. A lo mejor usé los estereotipos adecuados, todo perfecto y la tengo reclara, pero cuando profundizo en ese diseño me doy cuenta que hay algo que no puede ir. ¿Sí? Iba a poner un ejemplo de arquitectura, porque siempre pongo, porque mi marido es ingeniero civil, entonces me es re fácil. Mi hijo estudia ingeniería civil y mi hija arquitectura, o sea, me es re fácil relacionarlo con esto. Entonces yo digo, yo hago un plano de planta de una casa, un bosquejo, chau, la voy a querer así, bla, bla, bla. Cuando empiezo a ver la cuestión estructural de esa casa, ya más en detalle, me doy cuenta que ya la cenefa de la parte de la fachada ya no podía ser tan angosta porque el techo tiene que tener un espesor determinado y entonces me lleva a tener una cenefa de vista mucho más mayor. Cuando empiezo a hacer el plano de las instalaciones, me doy cuenta que donde puse el lavatorio no es lo más conveniente porque tengo que llevar el agua por todos lados para que llegue y poner el lavatorio en ese lugar. Entonces empiezo a hacer ajustes de ese diseño. ¿Es lógico? Es lógico que me pase eso, porque yo ahora ya estoy profundizando en el pensar. Entonces, ¿cómo tengo que pensar? ¿Cómo funciona esta funcionalidad? ¿Cómo la voy a diseñar como si yo la estuviera haciendo de cero? ¿Sí? Entonces, este trabajo va a tener todo lo que venía, pero no puede faltar diagrama de caso de uso, no puede faltar el modelado el diagrama de clases, no puede faltar una paquetización que hagan, a veces puede ser absurda, porque lo tienen todo tan abstracto que no pueden paquetizar en nada. Los diagramas de secuencia por las especificaciones de los casos de uso, ¿sí? No puede faltar, es nuevo, pero si yo hago los diagramas de secuencia y no pongo la especificación de los casos de uso, y no los puedo corregir, por más que el diagrama de secuencia se vea lindo, yo no te puedo evaluar, no puedo evaluar. Entonces, inevitablemente estas cuestiones tienen que estar, ¿sí? Ordenen el trabajo de manera tal que nosotros, los profes, podamos hacer esas correcciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Identificar, para un diagrama de clase, identificar todas las clases, ponerle atributos, establecer los métodos. Ya en las clases de diseño tengo los métodos. ¿Qué son los métodos? Las cosas que hago con esas clases. ¿No? Supongamos la clase cliente. Va a tener un método registrar, va a tener un método borrar seguramente, va a tener un método asignarle mascota, todo lo que va a pasar con sus relaciones, ¿no? Los tipos de atributos, ¿qué es un tipo de atributo? ¿Cómo pueden ser los atributos? A ver. Y según su privacidad, pueden ser públicos, pueden ser privados, Bien. pueden ser El tipo de protegidos. dato, ¿sí? Sí, Que si va a ser una También. cadena, un número Exacto. o una Booleano, lo que mascota. sea. Bien, ya tengo que poner los tipos. Voy a agregar las asociaciones que hay entre las clases y la navegabilidad, que me da el tema de cómo se relacionan, ¿no? Después puedo profundizar mucho más, pero hasta acá me alcanza. Es más, a ninguno le voy a poner, te falta tal atributo. O, che, mira, pero sí me va a pasar que voy a detectar cosas. Y vos acá, ¿cómo gestionas esto con esto? Acá, ¿en qué momento haces el cambio de mascota? ¿Cómo representaste el cambio de dueño a la mascota? Por dar el ejemplo. Y acá, eh, ¿cómo, no sé, consultaste? ¿Dónde está la funcionalidad de consultar con el REIAC? Bien. ¿Dudas hasta acá? Todas. Todas, eso te iba a decir, todas. No me Lo abrí el que pasa micrófono. es que hasta que no se sienten a escribir y a desarrollar el trabajo, no le van a aparecer las dudas. Entonces, bueno, ni bien ustedes empiezan a desarrollar el trabajo, que espero que sea prontamente,
ahí empiezan y consulten. Que si es necesario hacer una clase nueva, sincrónica, para explicar con 1, 2, 3, 50 alumnos, lo hacemos. Pero pidan ayuda, ¿sí? Acá estamos ajustando y lo que no aprendo acá no lo voy a aprender más. Acá me queda invito a una reflexión, a pensar en qué cosas de las que vengo haciendo tengo que mantener porque me están saliendo bien, no a nivel de trabajo, sino, che, vengo estudiando bien, le vengo dedicando el tiempo que hace falta, consulto con el profesor. Esas son fortalezas que me van ayudando a despejar a mí mis cosas. Una reflexión que puedo hacer yo. Ahora, ¿qué tengo que corregir? Y no, mira, tengo que corregir que al final me siento a estudiar a la noche cuando estoy muerto. No leo el contenido de manera reflexiva, no consulto el libro, no le consulto bueno, son cosas, debilidades que estoy teniendo. Copio trabajos, miro en chat GPT, le tiro ahí a chat GPT y bueno, creo que me ayuda porque está bueno lo que me dice, pero ahora, ¿será correcto frente a lo que yo estoy haciendo y necesitando? A ver, chat GPT no me va a tirar un trabajo de estos hechos, perdónenme que les diga, va a hacer un montón de cuestiones, pero soy yo el que tengo que ver esa consistencia y coherencia general. Tengo que ser muy picante, tirarle los prompts adecuados para que me lo tire bien. Entonces, tratemos de desarrollar nosotros las competencias de análisis. Esa es la invitación a reflexionar, porque veo trabajos que en relación a cómo va el proceso del estudiante, uno se da cuenta que va tratando de hacer que estas piezas entren cuando no entran una con otra. Bueno, ya me dijeron que dudas tienen todas las dudas, pero escucho alguna puntualmente en relación a lo que hemos presentado. Sí, yo quería consultar para ver si entendí bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso que veníamos viendo de la veterinaria, donde teníamos las clases de cliente, la mascota, el registro y estaba también el administrador, ¿no? Como atención al público. Perdón, me entró un mensaje de mi nena, por eso es que me preocupé, pero no es nada importante y no te escuché, perdón, Nazareno. Ah, no, está bien, no pasa nada. No, No, porque era me lo olvidé para... de... Mira, es una cosa Sí. simple, pero me olvidé de llevarle su almuerzo. Cosas que nos pasan a Uh, las mamás, pero no pasa nada. Come un rato y comerá más tarde. está bien, mientras no se arme quilombo. No. Decime. Era en el caso este de la veterinaria, ¿no? El que veníamos planteando que teníamos Sí, las clases de cliente, la mascota, del sí, auxiliar y el registro. sí, ¿Sería adecuado decir entonces que, por ejemplo, clases de tipo entidad tenemos cliente y mascota, sí, de tipo perfecto. interfaz sería el auxiliar y de tipo... De tipo interfaz, no, son como las ventanas donde vos pedís información. Ajá, El Claro, auxiliar por es un ejemplo, actor que instancia un caso de uso. ingresar, no sé, ingresar los datos del cliente puede ser una interfaz que tengas para ingresar todos los datos a donde vos Ingresar necesitas. datos, claro. Claro. Entonces ahí vas a tener una interfaz con todos los campos para ingresar todos los datos, nombre, eso sería la interfaz que va a Una haber. clase interfaz. Claro. Y ah, Entonces, en en este esa, diagrama de secuencia vos vas a tener el actor auxiliar. Lo primero que vas a tener al lado de eso sería la clase interfaz, registro de cliente con él. sí. Después, al final vas a tener la clase objeto cliente, la clase entidad cliente. puede haber un Ujú. validar datos, por ejemplo, también ahí entre medio. Ujú. Ah, o sea Entonces, que, por ejemplo, el auxiliar lo podría tener en el modelo de dominio como una clase, pero después en el diagrama de clases no, Capaz que no. claro, capaz que no está ni como entidad, ni como interfaz, ni como controlador. Claro, porque es un actor y yo del auxiliar no necesito nada. Ujú, Excepto que yo como sistema determine que las fronteras de mi sistema o en mi diagrama de caso de uso yo incluya, no sé, la gestión de los auxiliares distintos que tengo en las veterinarias. ajá, Entonces ahí el auxiliar pasa a ser, además de actor, una entidad, pues yo tengo que guardar datos de él, claves, cumpleaños, lo que sea, claro, bien, función asignada o lo que fuere. Y porque persisto esa información, porque con esa información mi sistema hace algo, en ese caso también es sí, una clase suponete, entidad. suponete que en la interfaz de agregar
un cliente, abajo diga quién lo cargó, que necesita Por el ejemplo. nombre del auxiliar. Claro, entonces sí estaría englobado en el sistema. Exactamente. Ok. Roberto y Nazareno se tendrían que dar los teléfonos y se ayudan mutuamente. Puede ser, no es mala idea. Bueno. ¿Vieron la información que mandé el otro día en relación a la participación de un servicio de extensión? Sí, el Mandé mail. ayer. Súmense. Yo la vi así por encima, me han invitado un Mírenla, montón de mírenla veces, porque está pero interesante para interactuar con otros compañeros y hacer alguna actividad copada para afuera y le da un suplemento al título. Pero consulta, si puedo aprovechar el espacio para eso, ¿no? Sí. ¿De qué? No terminé de comprender bien de qué trata la actividad de Bueno. alfabetización digital, o qué es lo Bueno, que ahora haríamos cierro la nosotros. grabación y les cuento, ¿sí? Dale. Cierro la Sí. grabación para no hacerla más larga y les cuento en un ratito. Ahí está. Bien.